definitivamente la noticia que trasciende, que golpea, que afecta y que impacta es lo ocurrido ayer en un pueblito que muchas personas, yo mismo no conocía, de Uvalde, en Texas, a unas 60 millas al oeste de San Antonio, Texas. San Antonio sí la conozco muy bien, la ciudad, he ido muchas veces y he hecho vida, como quien dice, en esa zona ahí entre San Antonio y Houston, por múltiples razones y en múltiples ocasiones. Una ciudad bellísima y muy original, extremadamente, probablemente la ciudad más original de Texas para mí es San Antonio. Un pueblito de apenas 15,000 habitantes, y en el día de ayer un jovencito de 18 años, cuyo gran proyecto de vida a los 18 años fue, tan pronto se graduó no, cumplió los 18 años, ese mismo día, él tenía la potestad de ir a una tienda de armas y adquirir 2 rifles de largo alcance automáticos, lo que llaman los famosos AR-15, que es una versión parecida al M16, que es un rifle de guerra, y pudo comprar esos rifles. Luego, entonces, unos días más tarde, que fue el día de ayer, va y primero agrede a su abuela, que está hoy en día colgando todavía de su vida. No ha fallecido la señora, está en una clínica en Houston, en un hospital, la llevaron en helicóptero y mientras tanto él parece que se puso nervioso, no se sabe bien la situación, terminó en una cuneta enorme, un hoyo, un agujero que había en la calle cerca de la escuela, sale del vehículo con sus 2 rifles. En la escuela aparentemente habían policías por algún motivo. Uvalde es un pueblito muy pequeño que tiene aparentemente una presencia de los militares de lo que se llama el Customs and Border Patrol, o sea, lo que hacen el cuidado de los temas migratorios, y 2 de ellos lo enfrentaron. El joven los logró tumbar a tiro limpio. Entró a la escuela, se atrincheró dentro de un aula y en esa aula pues terminó con la vida hasta ahora de 19 niños de 4º de primaria y de 2 de sus profesoras. Y luego fue tomado preso y no se entiende bien porque todavía no he visto una aclaración de eso. Perdió la vida él también. El tema de la tenencia de armas de fuego en Estados Unidos es una locura. Estaba leyendo un reporte sobre eso y sencillamente hablar de ese tema es astronómicamente anormal. Para que tú tengas una idea, Estados Unidos es el único país del mundo donde hay más armas que personas civiles. Es decir, por cada 100 ciudadanos que no están en los servicios militares o de la policía, o sea, ciudadanos civiles, hay 120.5 armas en Estados Unidos. El segundo lugar lo ocupa las Islas Malvinas, que tiene 62 armas por cada 100 habitantes. Y cuando tú buscas cualquier país sobre el planeta, no sé, imagínate qué país te gustaría ver. El tercer lugar lo ocupa Yemen, para que tú tengas una idea. Que tiene 52 armas. Países en conflicto. Países en conflicto con una guerra civil de más de 7 años. La de Yemen, Turquía, que está en el medio entre Asia y Europa, que está en el medio de conflictos bélicos como el conflicto de Siria, los conflictos israelíes. Jordania tiene la base militar aérea más importante de Estados Unidos en Europa. Migrantes pakistaníes, iraquíes, afganos, todo lo demás. Turquía tiene 16 por cada 100 habitantes. O sea, no hay forma de tú justificar, y el debate cada vez se torna más absurdo, pero los republicanos, Rusia, ¿verdad? Un país siempre en conflicto, 12.
en el tema de los civiles. Y cuando uno analiza cómo afecta esto a los países, Estados Unidos tiene el 4%, 4 muertes por cada 100,000 habitantes, que es 18 veces superior al promedio de los países desarrollados. 18 veces superior. Hay un estudio acá de los últimos 22 años, es decir, desde el año 2000 hasta la fecha, y Estados Unidos es el único país sobre la Tierra que ha tenido una muerte masiva por armas todos los años de los países desarrollados. El que más ha tenido fuera de Estados Unidos en estos 22 años ha tenido 8. Y, o sea, y cuando tú analizas, por ejemplo, cifra más interesante todavía, dicen, bueno, que las armas son para protegerme. Ok, si las armas son para protegerte, resulta que el 44% de los suicidios del globo terráqueo por armas ocurren en Estados Unidos. El 44%, 23.500 personas en el año 2019 perdieron la vida fruto de que eran propietarios de un arma de fuego y decidieron ellos quitarse la vida. O sea, no hay forma de tú analizar esto y no decir, ven acá, pero es que en definitiva el 63% de las muertes por armas en Estados Unidos son autoinfligidas, se dice así en español, self-inflicted. Sí. O sea, son personas que ellos mismos se hieren con sus armas. Sí. O sea, no hay manera. Y si tú eres una mujer, ¿verdad? Si tú eres un hombre, tú tienes 8 veces la probabilidad de morir. Si tú eres un hombre y tienes un arma de fuego, tú tienes 8 veces la probabilidad de morir de una herida autoinfligida. Y si tú eres una mujer, 35 veces. 35 veces. Son cifras bastante dramáticas, señor Garrido, y cuando vemos justamente los históricos de lo que está pasando, sin duda la sociedad norteamericana y con ella pues todos nosotros en Latinoamérica, que de alguna manera todos tenemos un primo en Estados Unidos, dicen de manera coloquial, ¿no? La sociedad norteamericana es una sociedad muy cercana a toda Latinoamérica, y lo que acontece allí con el permiso, el otorgamiento de permisos armamentarios a la sociedad civil, a los organismos civiles, pues sin duda es una bomba de tiempo latente. Veíamos la pasada semana y las motivaciones de los cuales se hablaron eran por temas raciales o étnicos, ¿no? Pero veíamos también un igual número de personas que murieron violentamente a manos de un joven de 18 años también. Entonces, ¿qué está pasando con la sociedad norteamericana, con los jóvenes de esta sociedad que de alguna manera tienen a la mano un arma como una extensión de su brazo con mucha facilidad cuando los permisos se otorgan con ligereza, bajo el argumento de una seguridad particular, de cualquier argumento que pueden ser muy frágiles cuando tú ves que los resultados fatales pues son mucho más que lo que tú pudieras estar previendo cuando tú tienes un arma en casa. Entonces la legalidad de un arma cuando la industria armamentista en Estados Unidos genera primero tanto dinero, y segundo pues prácticamente es una política de Estado, la generación industrial, ¿no? de este tipo de armas se ha ido convirtiendo cada vez más en un problema latente a nivel social. 9 millones de armas al año producen en Estados Unidos y la cifra ha ido creciendo. 9 millones se producían en el año 2008, hoy en día 18 millones. O sea, más del doble. Sí. Y el crecimiento para este año entienden que va a ser de un 30%. De un 30%. O sea, que lejos de reducir. Entonces, lejos de caer, todo lo contrario. Y de hecho, cada vez que hay un hecho como este, se incrementan las compras de armas. La gente corre a adquirir armas. Y mira, veámoslo de las dos maneras. Veamos primero
la razón de ser. Estados Unidos, en América, solamente 3 países tienen constitucionalmente el derecho a portar armas: Guatemala, México y Estados Unidos. Pero en Guatemala y en México, en ambos países, las restricciones para tú adquirir un arma son muy grandes. De hecho, en México hay un solo lugar en México en el cual tú puedes adquirir un arma de fuego. Una sola tienda en todo el país, y es controlada por el ejército. Eso no quiere decir que no haya muchas armas ilegales, que no haya tráfico de armas, que el crimen organizado, nada de eso. Pero estamos hablando que la población civil en general, para adquirir un arma en México, tiene que pasar por esa sola tienda, no importa dónde tú vivas. Y en Guatemala las restricciones también son muy elevadas, a pesar de que constitucionalmente tú tienes como mexicano o guatemalteco el derecho a portar armas. En Estados Unidos, tú tienes el contrasentido, como el que acaba de pasar en Texas, que fue resaltado por todo el mundo y ha seguido siendo resaltado, de que este jovencito con 18 años puede adquirir 2 rifles de alto alcance y de impacto, de múltiples, una ametralladora, pero no puede adquirir una cerveza. Así es, así es. O sea, eso es absurdo. Es lo primero. Y segundo, que la enmienda constitucional, la segunda enmienda, que es la enmienda que da el derecho a tener armas, the right to bear arms, el Second Amendment, está después de la primera enmienda, the First Amendment. Y la primera enmienda dice el derecho a la vida. Entonces, el derecho a la vida se me está limitando, se me está restringiendo o se me está quitando por otorgarme el derecho a tener un arma. Sí. Esa es la discusión. Lamentablemente, el Congreso es republicano en un balance en el Senado, y a pesar de que ahora mismo, en este año, en el mes de marzo, la Cámara de Representantes, que es liderada por los demócratas, acaba de pasar una enmienda, H.R. 1, para limitar la venta de armas de ese tipo y para garantizar que todo el que vaya a pedir un arma tiene que pasar por un proceso de filtrado, un background check, no termina de ser aprobada en el Congreso, ni siquiera la ponen en la agenda del Congreso porque no llega a la mayoría, y los congresistas demócratas viven implorando, pero no van a conseguir 11 senadores republicanos o 10 que se necesitarían para romper la famosa condición del filibuster que existe actualmente. El presidente Joe Biden ayer volvió a dar un discurso esta semana, después de la semana pasada, y vuelve a decir qué estamos haciendo, hasta cuándo vamos a estar en esto. Yo realmente como que no entiendo la posición del presidente Biden. Sustrayéndose, como que ¿qué vamos a hacer? Como prácticamente lavándose la mano como Pilato, como si las decisiones... No solamente lavándose la mano, sino que la posición pusilánime de su antecesor Barack Obama, que en el 2012 tuvimos el incidente precisamente en Connecticut, entonces de Sandy Hook. Uno no entiende la escuela Sandy Hook. Yo no quiero entender por qué Biden, que ya es una persona, un viejo zorro y que conoce perfectamente cómo funcionan las cosas en Washington, ¿por qué tiene que esperar que el Congreso actúe? Yo entiendo que de manera perfectamente por decreto, executive order, él pudiese empezar a limitar y hacer muchas cosas que su antecesor, lamentablemente el tío tuyo, como sabía que no tenía ninguna capacidad de liderazgo para lograr nada en el Congreso, y tenía definitivamente el Congreso demócrata en contra, el tipo pues todo lo hizo por decreto. Y si tú dirás, bueno, pero que el decreto no es permanente, no dura para siempre, puede venir otro presidente como ha hecho Biden y ha quitado varias de esas órdenes ejecutivas, pero por lo menos mientras tanto está. Sí. Y si la pone y actúa, se nota un liderazgo, se nota una intención, se nota un arraigo y no sencillamente el llanto y el canto. Australia, que está gobernado por una mujer precisamente, después del incidente de Tasmania, yo no sé si tú recuerdas, en el que murieron 35 personas en abril del año 1996, introdujeron restricciones intensas con el tema de la tenencia de armas y cómo tú podías llegar a tener armas. Y el número de fallecidos por homicidio se redujo a menos de la mitad
y el de fallecidos en general por armas de fuego, imagínate, pasó de 600 por cada 100.000 a menos de alrededor de 200, o sea, un tercio. O sea que las restricciones ayudan y funcionan, aún en los países desarrollados. Claro que funcionan y justamente este fenómeno que vemos en Estados Unidos, señor Garrido, de que es en las escuelas donde vemos estos ataques, que esto también es algo digno de análisis, ¿no? Cuando tú ves que son jóvenes, jóvenes regularmente, los últimos casos que hemos visto entre 18 y 30 años, los que se acercan a cometer este tipo de delitos, y que en el caso puntual de del gráfico que estamos viendo en pantalla es una recopilación estadística que hace CNN y que justamente coloca los más altos, las más altas cantidades de tiroteos, ¿no?, que se han visto similares a esto, y vemos cómo este que usted mencionaba de Connecticut en 2012 se equipara a este que ocurría ayer en Texas, en el que 19 niños de esta escuela primaria pues han perdido la vida, y 2 maestros, luego de que el perpetrador pues se encerrara en un aula y le arrancara la vida a todos los niños que estaban en ese salón de clases y a los 2 maestros que estaban con ellos. O sea que esto es sin duda una oportunidad, digamos, para que la sociedad norteamericana, como bien usted plantea, y sus autoridades pues puedan sentarse y analizar las medidas que tienen que tomar en el corto plazo, porque la restricción en efecto, sobre todo, ¿para qué está teniendo a la mano la juventud norteamericana y la libertad para adquirir este tipo de armas y sabrá Dios con cuáles condiciones psiquiátricas acercarse justamente a las escuelas y arrebatarle la vida a los más vulnerables? Es algo muy dramático. ¿Tú te imaginas en una comunidad de apenas 15.000 habitantes una situación como esa? El trauma y la situación que va a vivir esa comunidad ya por los siglos de los siglos. Claro. Es terrible. O sea, yo no me imagino el drama de ese aula, de lo que ahí ocurrió, el terror de esos niños. O sea, es una locura y no tiene sentido. Y yo siempre he dicho, en República Dominicana yo anhelo el día en que sencillamente se prohíba la tenencia y porte de armas de fuego. Porque si tú no tienes arma de fuego, no hay muerte por arma de fuego. O sea, es una definición como sencilla, ¿verdad? Claro. Si tú no tienes cuchillo, no puedes cortar la carne con un cuchillo, tienes que cortarla con otra cosa. Y si no hay arma de fuego, por arma de fuego no vamos a morir, vamos a morir de otra cosa. Y morir de otra cosa es más complicado, porque morir de arma blanca, morir en riña, es más limitado el efecto, el impacto es más difícil. Nunca va a haber un incidente masivo. Las muertes que se le causan a tantas mujeres en nuestro país se limitarían, porque no es lo mismo un asesino tener que enfrentarse con un arma blanca o con otra cosa en la mano que hacerlo sencillamente con un arma, y aquí pasa demasiado. Entonces nosotros tenemos que vernos en ese lente, en ese espejo, y repensar aquí cómo se hacen las cosas. Y definitivamente empujar nosotros al liderazgo político en toda su extensión. Hoy me enteré que uno de nuestros egresados va a trabajar en la oficina de Adriano Espaillat allá en Washington ahora en el verano. Buenísimo. Un egresado de acá de Santiago, que está estudiando en George Washington University. O sea que yo espero que ese liderazgo dominicano que ya está allá también siga empujando. Adriano yo sé que lo ha hecho, para cambiar ese tipo de legislaciones y nosotros vernos de otra forma.